Vamos a retomar este segundo bloque que tiene como foco principal el lanzamiento de la etapa 3 del proyecto Santiago Más Infraestructura Verde. Y para esto, primero queremos invitar a Mauricio Fabri, coordinador de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática del Gobierno Regional, para que nos venga a contar sobre los desafíos y oportunidades para una región metropolitana de Santiago sustentable. Muchas gracias, Mauricio, bienvenido. Muchas gracias. ¿Ahí? Sí. Ya, perfecto. Ya. Sí, soy un poquito mal, pero sí. Ahí puede ser. 1, 2, 3, probando sonido, sí. Muy buena. No me puedo sacar la mascarilla, ¿cierto, Alexio? ¿Sí puedo? Sí, porque hay distancia y todo eso. Además para que me puedan reconocer y ver la cara, etc. Bueno, voy a hacer una presentación en esta nueva área que tienen los gobiernos regionales. Mucha gente se pregunta qué es un gobierno regional. Yo a veces también. Y efectivamente en el Estado tenemos, por supuesto, 3 poderes, pero dentro del Poder Ejecutivo es muy conocido los gobiernos locales, los municipios, con sus alcaldes, sus consejos, el gobierno central, ¿no es cierto?, con el presidente y los ministerios, y un pariente que ha tenido poco desarrollo hasta ahora son los gobiernos regionales, con una mirada más bien territorial. Por primera vez tenemos gobernadores en 16 regiones que son electos democráticamente y aparecen nuevas atribuciones, además nuevas que vienen en camino y además una constitución que también al parecer viene más regionalista. Por lo tanto, los gobiernos regionales están llamados a hacer un intermedio entre la escala muy local y la escala nacional. Y eso es una gran noticia, creo yo. Creo que este tipo de desafíos que vamos a ver a continuación se basan, por supuesto, en esta situación de indefinición entre las estrategias más bien locales y las estrategias nacionales. Para poder avanzar... Puede ir apretando ahí. Tiene que ser ahí. ¿Vale? Ahí sí. Entonces, aquí puse un título que son 5 desafíos y oportunidades para reconectar la naturaleza y la región metropolitana de Santiago, que es un título muy bonito porque yo creo que en ámbitos de medio ambiente, y biodiversidad y ecología, estamos rodeados de malas noticias y creo que estamos entregando una desesperanza aprendida que hace tremendo daño y que no moviliza a nadie. Y si uno habla con cualquier persona más joven que nosotros, piensan que no existe vuelta para este mundo que le estamos entregando. Y tienen muchas razones para pensarlo, porque el sistema muestra hartas muestras de colapso, que las estamos viendo a nivel ecológico, a nivel hidrológico, a nivel de contaminación. Pero creo que es un discurso que tenemos que cambiar, porque no moviliza a nadie y más bien genera mucha desesperanza en las personas. Por lo tanto, dice 5 desafíos, que son tremendos problemas, pero que pueden ser a la vez oportunidades. Y en ese sentido, solo una pequeña reflexión. Cuando yo estudié en la Universidad de Concepción, el siglo pasado, me dicen, oye, qué feo. Había una gran preocupación ambiental, que era el agujero de la capa de ozono. Y hoy día ya no es más preocupación. O sea, hoy día, gracias a una gran alianza mundial y la eliminación de los CFC, ya no es una preocupación. Tenemos problemas mayores, por supuesto. Tenemos el cambio climático, tenemos una crisis ecológica, tenemos inversión térmica en los próximos días. Pero demuestra de que cuando los seres humanos nos ponemos de acuerdo, podemos hacer cambios. Y por eso es que todos estos problemas, desafíos, también son tremendas oportunidades. Entonces, con motivo de esta presentación, yo les traigo para la región metropolitana 5 desafíos, oportunidades. Residuos, que va a ser, y esto lo pueden grabar y dejar en su registro, el problema más grande que vamos a tener en 5 años más. Hoy día están escondidos este problema, no está a nuestra luz, pero están creciendo fuertemente los BIRs,
los vertederos ilegales, los microvertederos y los macrovertederos. Hay un abandono total del Estado en los últimos 5 años respecto a este tema. Y además, aquellos vertederos regulados terminan su vida útil. Opeta terminó en febrero, Santa Marta le queda 1 año y medio, y nos vamos a quedar con Lomas Coloradas. Entonces no hay donde dejar nuestros residuos de nuestras casas. El agua llovió, entonces ya no es noticia, pero estamos obviamente en una crisis hídrica tremenda. Los temas de gobernanza ambiental multinivel, por supuesto que es muy complejo porque hay un trade-off, por supuesto, entre la participación y la ejecución y los intereses públicos y privados. La biodiversidad, que es relevante no solamente por un deber ético, sino que dependemos de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos, y por supuesto el clima. Es decir, sin agua, sin clima, sin tener una estrategia de residuos, sin una gobernanza, sin biodiversidad, no tenemos posibilidad de una región metropolitana. En términos de residuos, ya más o menos les dije y les adelanté un poco el problema. Me ha tocado en este breve periodo de armar el Departamento de Medio Ambiente de Pueblo Claro, que no existía. A partir de enero de este año tenemos un Departamento de Medio Ambiente, visitar el territorio, y es impresionante cómo los vertederos ilegales se han transformado en un negocio. Ustedes saben el dicho de la industria de la basura, ¿no? Lo más limpio de la industria de la basura es la basura. Hay una serie de intereses y un sistema en la construcción, sobre todo. Aquí hay una gran responsabilidad del profesional de la construcción por justamente no disponer de incentivos para disponer de estos residuos de la construcción, y particularmente la valorización y reutilización de estos residuos. Yo no he visto nunca una obra, y me ha tocado ver muchas, que haga una separación en origen y haga una valorización. Más bien se le lleva un camión, y la mayoría de esos residuos no llega a un lugar apropiado. De hecho, la mayoría llega a lugares periféricos de la ciudad y a los cauces de ríos. Y me ha tocado ver de todo tipo de constructoras, hasta los carteles de obra, incluso del Estado. Ese es un problema muy grande que tenemos. Pero además, tenemos un problema con los residuos domiciliarios. Aquí tenemos una pequeña gráfica. Estamos recolectando 3.300 toneladas de residuos domiciliarios al año. También aquí se produce un factor como de equidad, digamos, hay algunos que producen más que otros. Y aquí está la situación que yo les decía, ¿no es cierto? El vertedero contra la Popeta ya se cumplió su vida útil, Santa Marta en 2024, y bueno, como quedan muy poquititos lugares donde disponer residuos, básicamente dos, los costos aumentan porque esto está regulado por el mercado. Entonces hoy día los costos de recolección y disposición intermedia y final son importantes. El 27.7% de lo que está en la bolsa negra son envases y embalaje. Y ahí viene la oportunidad de la ley RED, de la cual no me voy a referir mayormente, pero que tal como está en la ley RED podría ser una solución, pero que no va a ser hasta ahora algo equitativo en el territorio. Entonces dejo la primera opción. Entonces, ¿cómo de este sistema lineal de residuos, donde los incentivos están en dejar residuos en los vertederos, y donde ahí están disculpen la palabra en la academia, ¿no? Ahí están las lucas, pasamos a un sistema que ponga los incentivos en la valorización de los residuos? ¿Y cómo hacemos que la gente y los municipios quieran industrias que permitan valorizar estos residuos? Porque pregúntenle a alguna comuna si quiere un vertedero en su comuna, va a ser algo imposible. Así que tenemos que cambiar el modelo de gestión. En el gobierno regional estamos trabajando en varios frentes en el manejo sustentable de los residuos domiciliarios con un nuevo modelo de gestión. En la guía territorial de la implementación de la ley RED, la ley de responsabilidad extendida al productor, el tratamiento de residuos orgánicos, que partiremos este año, principalmente a nivel residencial, y la erradicación y reconversión de los RIS. Para esto tenemos una mesa técnica compuesta por instituciones público-privadas, academias, ONG. Estamos desarrollando un nuevo modelo de gestión y esperamos durante el mes de mayo lanzar estas bases de licitación que esperemos que la academia pueda participar activamente. Ese es un primer
desafío así grande, como para dejar el espacio de discusión. El segundo es el agua. Efectivamente, según la estación que tenemos en Quinta Normal, llovieron 27.3 milímetros de agua. Y con eso se acaba la discusión respecto al racionamiento, que probablemente ya no llegue para este año. Sin embargo, tenemos un problema estructural en el agua muy importante, con una discusión muy compleja, con distintos sectores que requieren de agua, pero adicionalmente con una dispersión de atribuciones tremenda. Hemos estado en contacto fuertemente con Israel, que tiene un ejemplo de un cambio de modelo hidrológico muy importante, y uno de los cambios más importantes es tener una autoridad del agua nacional. En nuestro país tenemos 64 instituciones que intervienen y tienen competencias sobre el agua, y ese es un gran problema de dispersión, porque cuando el problema es de muchos, no es de nadie. Y eso hace muy difícil esta articulación. También es un problema mayúsculo, no se resuelve trayendo agua desalada desde el mar, no solamente por un tema de costo, sino por un tema de impacto. El desalar el agua no es inocuo, tiene consecuencias tanto en la captación de agua como en el agua concentrada que vuelve al mar, y eso se está viendo, ¿no es cierto?, en el Mediterráneo. Esta es una tecnología relativamente nueva en el mundo, podemos hablar más de eso, pero no es la solución. ¿Qué ocurre? Que en nuestro país tenemos varios problemas, y en la región metropolitana aún más. 13 años consecutivos de sequía. Ahí vemos una gráfica, ¿no es cierto?, donde muestra un poco lo normal, el 2020 y el 2021, y el 2022, a pesar de que los diarios hablan de superávit, no podemos hablar de superávit con una primera lluvia. También tenemos decretos de escasez hídrica en 24 comunas de las 52. Es decir, es algo muy concreto y muy palpable. Y para qué decir los cauces de los ríos, tenemos un 82% menos en el Arrayán, el río Arrayán, 66% en el Maipo y un 78% menos en el río Mapocho. O sea, estamos realmente con caudales muy bajos. Y este otoño se aproxima cálido y seco, principalmente dadas las predicciones por la temperatura del mar, ya que el efecto niña se extiende por mucho más tiempo del que esperábamos. Además, es imposible tener datos buenos. Tenemos datos muy dispersos, antiguos, los más nuevos son de 2019, los datos de la BGA no conversan con los de la CIS. Es realmente un problema de gestión sin datos concretos. Bueno, en este sentido también estamos promoviendo distintas cosas. Aquí coloqué algunas, por ejemplo, respecto a jardines eficientes, que hay esfuerzos importantes de la Municipalidad de Providencia, de Vitacura y de Las Condes, pero ningún proyecto es igual al otro. Tampoco es lo mismo tener un jardín eficiente en Providencia que tenerlo en Tiltil. Por lo tanto, aquí también tiene que haber un esfuerzo de la academia por mostrar cuáles son efectivamente los jardines que tenemos que tener, no solamente desde el punto de vista de eficiencia hídrica, sino que además desde el punto de vista del manejo del suelo, además del rol ecosistémico, de cómo potenciamos la conservación de la biodiversidad a través de estos programas. Pilotaje de soluciones hídricas, el tema hídrico está sobrediagnosticado, por lejos. Lo que no hay son proyectos que hagan la solución. Esa articulación es la que no hemos podido llegar, y por lo tanto queremos pilotar algunas. Solo 6 municipios de los 52 tienen ordenanza de eficiencia hídrica, por lo tanto hay también que equiparar la cancha. Respecto de gobernanza ambiental multinivel, es algo bien complejo. ¿Cuánto me queda? Sí. Me quedan 5 minutos. Es tan complejo que no me voy a detener tanto porque me quedan 5 minutos. Pero lo que quiere decir es que ya no se pueden hacer cosas entre cuatro paredes, obviamente, y también el exceso de gobernanza no lleva a nada. Yo me recuerdo la Mesa Nacional del Agua. ¿Qué iniciativas tenemos después de la Mesa Nacional del Agua? 0. No sirvió para nada. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos algunas mesas. Vamos a partir ahora con un consejo de cuenca. Como para ir cerrando y aprovechando mis últimos 5 minutos, ¿cómo equiparamos la cancha ambiental? Porque efectivamente hay comunas que se llevan una carga ambiental tremendamente alta, bueno, como por ejemplo Tiltil, y donde la accesibilidad a áreas verdes es muy pequeña y va a seguir siendo muy pequeña, como por ejemplo Los Espejos.
esa alarma no sé, no me ha robado nada, no sé, entonces, ¿cómo empezamos a equiparar la cancha y además empezamos a masificar los distintos criterios que tienen que ver con la sustentabilidad del espacio público? Es decir, seguimos haciendo este tipo de intervenciones que está abajo del centro, que es pasto en bandejones y platabandas, que sabemos que consumen mucha agua, que no sirven para nada. Y en cambio tenemos algunos otros ejercicios que han demostrado ser sumamente útiles. Yo vi el documento, que me voy a referir en el último minuto a eso, y finalmente la biodiversidad. La diversidad no solamente es importante, la flora, la fauna, sino que nosotros dependemos de ella, solo que no la vemos, dependemos de las interacciones de la biodiversidad para poder existir como ser humano, dependemos de sus servicios ecosistémicos. Tenemos una estrategia, si ustedes se fijan en las metas que puse ahí como ejemplo, para el año 2020, o es decir, hace 2 años atrás, las personas tendrán más conciencia del valor de la diversidad biológica. Perdón, me reí. Me reí porque nadie me dio la conciencia antes, nadie la está midiendo ahora, y yo apostaría que no hay más conciencia. Bueno, esa es mi percepción, que alguien me muestre los datos. Estrategias sin un plan de acción no tienen mucho sentido. Así que estamos trabajando justamente en eso, en tener un plan de acción, en que tengamos un nuevo parque de 142.000 hectáreas en el sector alto, ¿no es cierto?, que el Parque Olivar del Río Colorado es tremendamente relevante por la biodiversidad, pero también por la cabecera de la cuenca. Eso es lo que nos va a permitir tener agua en los próximos años. Y cambio climático, solo decirles que estamos a punto de licitar nuestro plan de acción climática de la región metropolitana, tomando una serie de instrumentos que ya existen. No es necesario inventar la rueda en este sentido. Aquí hay uno muy importante de Mónica González, ¿no es cierto? Y además aprovechando la experiencia internacional. Nos asociamos a ACA, a Race to Zero, estamos firmando un convenio también ante Naciones Unidas, de manera nuevamente participativa, con la comunidad, con organizaciones sociales, con comités de trabajo, y también para poder visitar, ¿no es cierto?, ahora en mayo del 2022, este plan de acción climática. Y el último comentario, quisiera, bueno, reconocer, por supuesto, y agradecer este documento que están presentando el día de hoy, Santiago Mas, recomendando la naturaleza estudiar, porque a mí por lo menos me motiva mucho como propósito de vida. Creo que siempre es importante mirar las áreas verdes, el tipo de áreas verdes, la conexión entre áreas verdes, la distribución de áreas verdes, pero lo que más me preocupa es la matriz. Es decir, lo que no es área verde, no solamente las áreas azules o grises, las que ustedes quieran llamarlas, sino que efectivamente hoy día tenemos, por ejemplo, un tremendo DICOM de compensaciones ambientales para forestación que no tiene dónde forestar, no hay lugares. Tenemos que mejorar la matriz. Tenemos que, y podemos, como arquitectos, como profesionales de la construcción, ser arquitectos también ecosistémicos. La pregunta es, ¿qué ecosistema es el que vamos a regenerar? La ciudad es un ecosistema urbano. Hay especies que viven gracias a las construcciones que hacemos. No son muy graciosas, son ratones, son palomas, puede ser, ¿no? Pero nosotros podemos generar distintos tipos de ecosistemas en la ciudad, pensando y planificando correctamente y de alguna manera haciendo de estos desafíos tremendas oportunidades. Creo que me pasé un par de minutos, pero muchas gracias. ¿Pregunta? ¿Te pasa este micrófono o no? No sé si está funcionando. No, pues igual se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Ya. Sí, respecto de los programas de residuos, de gestión de residuos orgánicos, principalmente. Hoy día existen varias iniciativas a nivel municipales de gestión de residuos que se hacen cargo de los residuos de la comuna en cierto nivel, que tienen la capacidad de hacerlo y que tienen el espacio también para gestionarlo. No lo hacen en otras comunas. Santiago tiene un programa en el Parque O'Higgins y no tiene espacio para gestionar todos sus residuos en su comuna. Claro. A diferencia de Ventana, que tiene más espacio, quizás gestiona mucho más, pero en otra comuna.
¿Cómo están pensando integrar o lograr ese desafío de gestionar los residuos combinando, no sé, los territorios? Claro. ¿Se escucha bien si yo hablo de acá? Bueno, no logramos profundizar en cada uno de estos desafíos, ¿no? Pero efectivamente los residuos orgánicos, de acuerdo a la última caracterización, son el 57% de los residuos domiciliarios. Y tienen el gran problema de que generan, bueno, un gran volumen, por supuesto, y por lo tanto el gran volumen significa huella de carbono, porque es un camión de basura que lo trae, lo dispone con una disposición intermedia con una disposición final. Entonces, en todo ese circuito hay emisión de CO2, pero además los residuos orgánicos producen metano, que es un gas de vida corta, que es uno de los más poderosos que provoca el efecto invernadero y por lo tanto crisis climática, ¿ya? Por lo tanto, nos damos en un punto muy importante que son los residuos orgánicos. Efectivamente, hay comunas que tienen un manejo ejemplar no solo para el espacio, sino que por la voluntad política, y tú lo nombraste, La Pintana es un ejemplo. Si tienen la oportunidad de ir a ver lo que hacen en La Pintana, que reutilizan todo el barrido de la feria y lo transforman en compost y con eso mejoran el suelo, es realmente algo que además está sucediendo hace 12 años, 15 años, es algo muy bueno. Ahora tú me hablas del espacio. Sí, el espacio es una limitante para varias cosas, por supuesto también para los parques. Sin embargo, eso no quita que igualmente se pueda hacer. De hecho, existen empresas que se dedican a esto que les va espectacular, como Armin, por ejemplo, en Pudahuel. Sin embargo, respecto del tema de residuos domiciliarios, tal vez lo más importante que va a ser en el futuro es el tratamiento domiciliario de los residuos orgánicos. Que eso es sencillo, requiere solamente mobiliario. Existe compostaje domiciliario a nivel de edificios con un proceso enzimático que dura un día en compostarse y por lo tanto existe la tecnología que te permite no necesitar un espacio para poder reducir esa cantidad de material orgánico, utilizarlo para la mejora de los suelos y al mismo tiempo reducir tanto la emisión de CO2 como de metano. Lo que tenemos que pegar es a la cultura de la gente, a que efectivamente pueda hacer. Y justamente uno de los programas que vamos a partir este año de compostaje domiciliario con un piloto de 1000 hogares en la región metropolitana, pero se requiere obviamente de la voluntad de todos. Quería agregar con respecto al tema de la basura, los residuos de las construcciones, que son volúmenes enormes, pero el poder de la Cámara de la Construcción, yo creo que sí tiene que estar dispuesta de alguna manera a tener sus costos aumentados, pero tiene un poder enorme. O sea, yo creo que vamos tan lento y el problema es tan grande que si no hay un esfuerzo suficiente como para realmente hacer cargo a las diversas industrias de sus costos ambientales, no es solución. Lo otro que quería decir que hace varios años se estableció la obsolescencia programada en una serie de artefactos y se agregaron todos los productos computacionales y todo eso. Ese es un volumen enorme que no hay como reducir. Entonces son problemas, son montañas de basura que siguen creciendo. Yo no veo, por lo menos muchos aquí estamos interesados, no vemos una solución al nivel de la gravedad del tema, ni en el mediano plazo ni en el largo plazo. Y el otro tema respecto de la Autoridad Única para el Gobierno del Agua, que por supuesto que todos sabemos que es un desastre la dispersión de autoridades que hay, si bien debiera ser quizás una centralizada, pero evidentemente hay que establecer los principios de gobernanza en base a las cuencas y tener cada territorio un conocimiento profundo de su cuenca y la disponibilidad de agua y coordinarse con la autoridad general, porque también sabemos que de repente hay autoridades públicas como el fiscal nacional, por ejemplo, que no tienen las debidas regulaciones y fiscalización y terminan siendo contrarios al objetivo que tiene que tener esa autoridad. Estoy súper de acuerdo con usted, doctor. ¿Cómo es su nombre? María Eugenia de la Red Ambiental Ñuñoa. María Eugenia, estoy súper de acuerdo con usted. Ahora, como dije al principio, que quiero ponerlo en positivo, efectivamente, respecto de la construcción, yo creo que va más allá de la Cámara de Chile de Construcción. Yo creo que es de la construcción en Chile, incluyendo el Estado. Porque le voy a confesar que he encontrado carteles de obra del MOC en la ribera del río Maipo. O sea, no es solo de las empresas,
hay una cultura de la construcción, y aquí me imagino que varios futuros profesionales y profesionales, que no se hace cargo de estos residuos, que además son súper valorizables. ¿Ya? Los residuos que vienen de una demolición son súper valorizables. O sea, que además podría ser una oportunidad de negocio enorme porque hoy día no existe. ¿Ya? Eso como número uno. Como número dos, podríamos sumar otros elementos complejos, como por ejemplo los neumáticos. Estamos llenos de neumáticos en los vertederos ilegales. Es algo bien impresionante, pero la ley REP, afortunadamente, que comienza la vigencia el próximo año con el pase y embalaje, le siguen los electrónicos. Por lo tanto, va a haber un menor incentivo a la obsolescencia programada, porque ahora el productor se tiene que hacer cargo de sus residuos. Por lo tanto, no va a querer que estén como residuos pronto y va a tener metas de recolección de esos residuos. Y después vienen los neumáticos y después vienen los aceites. O sea, de alguna manera, la ley REP, si yo le veo algunos problemas en términos de que va a ser más eficiente en algunos sectores de la región versus otros, es una oportunidad también para ese tipo de productos. Pero yo estoy completamente de acuerdo con su punto. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, ahora vamos a invitar a Paola Velázquez, académica de la facultad, para que nos venga a contar sobre esta idea de propuesta de plan de infraestructura verde, que a nuestro parecer otorga un marco estratégico de cómo pensar de manera distinta la ciudad y su relación con la naturaleza, y que atiende a varios de los desafíos que nos mencionaba Mauricio. Así que, Pablo, a ver. Hola de nuevo. La idea de esta presentación es cortita, es para mantenerlo al tanto. La gente del laboratorio ya conoce bastante los avances que hemos tenido con el proyecto. Quería recalcar la importancia en general, ¿no?, de la infraestructura verde en el sentido de... No funciona. Ahí. De qué es la infraestructura verde, ¿no es cierto?, que es un concepto que se ha ido consolidando en el último tiempo, pero que viene desde hace muchos años atrás, de hecho desde finales del siglo XIX, ¿no es cierto?, cuando Olmsted propuso el sistema de parques para Boston, ¿no es cierto?, y que hoy día podemos ver que Boston es una ciudad verde, ¿no es cierto?, reconocida, y donde tiene muchas cualidades positivas gracias a ese plan que fue hecho a finales del siglo XIX, ¿no es cierto? Entonces, él propone una cantidad de espacios verdes que van a tener distintas funciones y que se incluyen en la planificación de la ciudad. Luego, en 1908, Forestier, que era un botanista francés, ¿no es cierto?, avanza con esta idea de sistema de parque y dice que deben ser conectados, que además tienen que ser multifuncionales, multiescalares, y que no solo deben hacerse como en paralelo, como complemento a la planificación de la ciudad, sino que se debe hacer al mismo tiempo que la planificación de la ciudad para poder definir de buena manera los usos de suelo, ¿no?, y la funcionalidad de estos espacios. Entonces, no es un plan ya separado de la planificación de la ciudad, sino que se integra y estructura las decisiones de planificación que va a tener la ciudad. Y lo que él hace a principios del 1900, que trabaja en ciudades como Buenos Aires, que ahora todos admiramos, ¿no es cierto?, sus espacios verdes y la cantidad de parques y avenidas que tiene, París, que tiene dos grandes bosques, ¿no es cierto?, que ahora están dentro de la ciudad, pero que es en ese momento que se toma la decisión de reservar esos espacios, ¿no?, para que sean acordes al crecimiento que va a tener la ciudad, ¿no? Entonces, hoy día podemos ver los efectos, ¿no?, que las decisiones que se tomaron hace más de 100 años tienen en la calidad de vida y en el desarrollo de las ciudades hoy día, ¿ya? Y esa visión de largo plazo
es algo que a nuestra planificación le falta, ¿no? Esta idea proyectual. En Chile todo se enfoca en lo normativo, ¿no es cierto?, y no en lo proyectual. Entonces, si hoy día, como el gobierno regional, ¿no es cierto?, nos está planteando el pensar la imagen del 2050 de Santiago, que ni siquiera podemos considerar una visión de largo plazo, sino que un mediano plazo, ¿no? Ya deberíamos estar trabajando directamente en cómo queremos pensar esa ciudad. ¿Qué ciudad queremos vivir en el 2050? ¿Cómo queremos que nuestra sociedad se relacione con la naturaleza, ¿no? El plan de nosotros, bueno, realizamos los estudios ya de distintos casos. Hoy día muchas ciudades, ¿no es cierto?, nos dan el ejemplo de cómo han desarrollado sus planes de infraestructura verde. Aquí en Chile hay algunas experiencias como el de Coronel o en Yanquihue que se están desarrollando y que han tenido ya éxitos, ¿no? Que podemos evaluar algunas cosas. El tema de la multiescalaridad, que se ha hablado durante toda la mañana, ¿no es cierto?, también es parte importante del Plan Santiago Más. Está desde la macroescala, que estamos pensando en la bioregión y cómo la estructura ecológica regional se puede conectar con un sistema urbano de espacios verdes, ¿no? Ahí recién estamos elaborando esa propuesta, es la etapa en que estamos ahora. El tema de las políticas públicas, la mesoescala que estamos trabajando a escala comunal, ¿no es cierto?, con la Municipalidad de Huil, hemos trabajado con el plan de Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, y llegando a proyectos muy puntuales como los pilotos que estamos desarrollando con el programa del Quiero Mi Barrio, donde vamos a instalar un humedal artificial para el tratamiento de aguas grises y que esas aguas grises domiciliarias sirvan para el riego de los jardines y el espacio exterior de las viviendas. Las etapas del plan, que ya la mayoría, ¿no es cierto?, ya la conoce. Ahora estamos empezando la fase 3, ¿no? La primera parte fue la definición de los objetivos del plan, que se hizo con una validación de la mesa de participación, que es bastante amplia. El análisis y el catastro de los espacios verdes con la definición de tipología, ¿no es cierto?, donde Víctor después va a explicar un poco más la plataforma, la definición y la validación de objetivos y la definición de la estructura espacial del plan a escala, ¿no es cierto?, metropolitana. En la fase 3, donde estamos trabajando ahora, estamos justamente en la etapa de la validación y la organización de las estrategias y acciones que son necesarias para la implementación de este plan. Vamos a empezar desde mayo la instalación del comité técnico, una mesa técnica más pequeña, ¿no es cierto?, que los talleres de participación, que son mucho más amplios, justamente para elaborar un sistema de gobernanza que nos permita la implementación del plan en base a las estrategias y acciones definidas. Y luego en la fase 4 tenemos la etapa de evaluación de los componentes del sistema y la identificación y diseño de los proyectos estratégicos, ¿no? Como así la etapa de implementación. Ya se van a empezar la etapa de evaluación de los proyectos pilotos que estamos desarrollando, etc. Un poco de recopilación, ¿no es cierto?, de las etapas anteriores. Estas son la mesa de participación, como les digo, que es bastante amplia, donde hay público en general, la sociedad civil, la academia, entes privados e institucionales. Algunas imágenes de los talleres. En enero realizamos uno, ¿no es cierto? Esta es la definición de los objetivos que fueron validados por la mesa de participación, que están bastante alineados, ¿no es cierto?, con la presentación anterior. La idea fundamental y que surgió de los mismos talleres es la contribución a la integración social y espacial de la ciudad de Santiago, y por otro lado, objetivos que apuntan a avanzar en la adaptación de la ciudad a los efectos del cambio climático. Luego, la red de actores que pueden estar vinculados de alguna manera a el desarrollo de este plan y su implementación, que es bastante complejo, ¿no? Hay mucha gente, muchas instituciones de todo tipo que podrían aportar de alguna otra manera. Entonces, ¿cuál es el objetivo del plan? Conectar a los distintos actores y poder vincularlos para
hacer más eficiente todas las iniciativas, ¿no?, que estos actores pueden tener en relación al desarrollo de espacios verdes, en relación a acciones, ¿no?, que van a contribuir a la mejora de estos espacios y al funcionamiento en general del sistema. Es la estructura espacial, como les decía, que ya está definida. También dividimos el área en distintas zonas, ¿no es cierto?, justamente según sus características morfológicas, para poder gestionar a una mejor escala, ¿no es cierto?, algo más manejable, pero no dependiendo exactamente de la estructura administrativa de la ciudad. Y, por ejemplo, aquí están los integrantes del laboratorio donde estamos trabajando, que creo que es una acción que va a ser fundamental para poder lograr avanzar con el proyecto, porque la comunicación, y ustedes ven en esta misma instancia, ¿no es cierto?, que se han conocido distintas personas, distintas instituciones, y que realmente se puede y se necesita una colaboración entre todos para lograr implementar un plan de esta escala. La definición de estrategias y acciones, que es algo que se realizó en el taller de enero, ¿no es cierto?, donde se propuso a partir del trabajo de una estudiante, de Camila, que está aquí. Ella reconoció y levantó todas las acciones y estrategias que otros planes en otras ciudades han utilizado para su implementación, y a partir de eso trabajamos en el taller de participación para jerarquizarlas, discutirlas y proponer, ¿no es cierto?, un pool de estrategias y acciones que deberíamos ahora empezar a trabajar en el cómo logramos una gobernanza que nos permita realmente, ¿no es cierto?, empezar el proceso de implementación de este plan. ¿Ya? Hay distintas áreas, aquí pueden ver las estrategias como lograr una participación ciudadana activa. Eso se refiere a que en todas las escalas, ¿no es cierto?, hayan instancias de participación permanentes durante el proceso de implementación del plan, la generación de espacios biodiversos, la innovación en estándares de diseño de infraestructura verde. Eso es muy importante y es algo que podríamos empezar, ¿no es cierto?, en este minuto. El fortalecimiento institucional para la implementación de la infraestructura verde, el fortalecimiento de los mecanismos de mantención de los espacios verdes y rediseñar el sistema de financiamiento, ¿no?, de los espacios verdes. No les voy a leer todas las acciones, eso después va a estar en la página de Santiago Más Infraestructura Verde. Pueden ver más detalles, ¿no?, de los avances del proceso de este proyecto. Y las últimas estrategias tienen que ver con la gestión de la infraestructura verde, incorporar el concepto de infraestructura verde en el marco normativo, potenciar la gobernanza de la infraestructura verde, que es algo que va a ser, yo creo, el más grande desafío, fortalecer el conocimiento y difundir la implementación del Plan Santiago Más. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar un poquito, porque siempre mostramos el plan general, pero esto es un ejemplo, ¿no?, a escala comunal. Trabajamos con Pedro Aguirre Cerda Lo Espejo, que son las comunas que tienen menos metros cuadrados por habitante de espacios verdes, pero nos parecía interesante porque son las que tienen mayor espacio disponible, ¿no?, mayores oportunidades de desarrollar un plan de infraestructura verde. Y en ese sentido, como ustedes pueden ver en los fotomontajes que hicimos, realmente puede cambiar la imagen, ¿no?, total de una comuna, ¿ya? De esos espacios que están totalmente menospreciados o no desarrollados entre los bloques de vivienda, los bandejones, los costados, ¿no es cierto?, de las autopistas, porque son comunas que están rodeadas por autopistas. Todo eso podría incorporarse, desarrollarse con el objetivo de ser parte del sistema, ¿no?, y pensar y definir las funciones de esos espacios, en qué rol van a tener dentro del sistema. ¿Ya? Esa es la mayor diferencia de cuando hablamos no de un plan de espacios verdes, sino de un sistema de infraestructura verde, ¿no? Que hay una complementariedad, que se tiene que pensar todo lo que yo voy a hacer en función del rol que va a tener en el sistema, ¿no? Para que logremos que funcione realmente y que
tengamos una propuesta a nivel de ciudad que tenga un impacto en la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Del bienestar y de que cambie la imagen de Santiago, que cambie la relación que tiene Santiago y sus habitantes con la naturaleza. Esta es la plataforma de infraestructura verde donde están acumulando los datos y que Víctor va a presentar a continuación. Así que lo dejo hasta ahí porque yo sé que estamos cortos de tiempo. Gracias. Como ya nos adelantamos, Víctor va a presentar como parte de una de las estrategias de difusión una plataforma que hemos desarrollado en la que se ha recabado información de las distintas tipologías de espacios verdes y con el que se puede tener un panorama de la situación de los espacios actual de los espacios verdes en la ciudad. Gracias a él, gracias a todos. Hola. Vamos a cortar un poquito la presentación porque ya estamos medio pasados. Yo creo que todos tenemos un poquito de hambre y nos queda una jornada también en la tarde, ¿ya? Bueno, lo importante, la primera parte es sobre la información. ¿Qué tipo de información va a estar en esta plataforma que queremos lanzar? Ya, la información, dicen, es poder, pero no el poder, yo creo que tiene que ver con dirigir, es más como el poder de la capacidad, que lo importante es que esta información nos permita hacer más cosas, así que es básicamente una información georreferencial, ¿no es cierto?, de los shapes, de todas las tipologías que catastramos de infraestructura verde en la región metropolitana. Ahí están todas las comunas de la provincia de Santiago y hasta la matriz, y de otras comunas más, Huil, Lampa, etc. ¿Ya? Entonces la importancia un poco de reconocer de estas tipologías que han aparecido, entender que hay una diversidad de tipologías que todas cumplen un rol, ¿ya?, dentro de este sistema. A veces algunas están, ¿no es cierto?, tienen cierta organismos, operan sobre uno, otros sobre no. Entonces la importancia de tener un plan para poder ir coordinando acciones y que empiece esta cosa realmente, como decía la Paula, a funcionar como un sistema, ¿ya? Cada una aporta diversidad, cada una es necesaria, y tenemos que empezar a tener esa conciencia. Hay un poco para que tengan un panorama general, ¿no es cierto? Están las áreas verdes, espacios relacionados con vialidad e infraestructura, equipamiento también muy importante, muchas veces mantenidos a veces por ciertos organismos públicos, otros también por privados, pero que son accesibles también a la comunidad. Hay mucha superficie ahí también, espacios verdes asociados obviamente a cursos del agua, corredores, espacios naturales, y la agricultura, que es acá como un poco, ¿cómo decirlo? Ahí donde esa interfaz, ¿no es cierto?, que se mostraba en Bogotá también, qué es lo que empieza a pasar ahí, cómo diablos articulamos, qué va a pasar con la política territorial, etcétera, ¿ya? Y un poco en detalle, o sea, cada uno de estos que se catastró en base a imágenes georreferenciales, en base a los catastros que existen en varios organismos públicos, ¿no es cierto?, se reúnen en la plataforma con el fin de tener esta integración, ¿no es cierto?, un poco partiendo por la información. Está la tipología en la que se clasificó, el estado de conservación, ahí le vamos a dar un poco más de detalle qué significa que esté consolidado, no consolidado, muy consolidado, la propiedad y el acceso, que también es importante para cada tipología, es público, es privado, es accesible, no es accesible, etc. Entonces ahora, como para entrar en detalle, vamos a revisar una de las tipologías que son más que nada las áreas verdes que estamos comenzando a estudiar, pero primero una visión general. ¿Cuál es la superficie que tenemos? ¿Cómo se compone esta malla, esta red? ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes? Fíjense en los parches grandes, ¿no es cierto?, los núcleos que empiezan a aparecer, ¿a qué tipología corresponden? Entonces, si por ejemplo vemos solo la superficie, son los espacios naturales, ¿no es cierto?, los que más ocupan a nivel regional esta malla. Y la área verde, ahí ustedes aparecen. Pero si nos vamos al número de polígonos, o cómo están dispersas
estos parches verdes, las áreas verdes ahí ya empiezan, ¿no es cierto?, a competir un poco con los otros polígonos y obviamente están concentrados en las áreas urbanas, ¿ya? Entonces el rol que cumplen de traer la naturaleza a la ciudad, lo que llamamos áreas verdes, parques urbanos, plazoletas, cumplen un rol muy importante. Entonces me interesa como ir viendo cómo están distribuidos. Y para eso hemos seguido la clasificación que está en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, etcétera. Hemos comparado distintas metodologías y estamos haciendo un estudio con esto donde pueden comenzar a ver un poco cómo se va componiendo esta malla, pero ya en el mapa se puede ver cómo la gran parte de la composición de lo que son las tipologías de áreas verdes está compuesta por plazas menores, ¿ya? Un poco ahí para que tengan la imagen de la tipología de qué estamos hablando. O sea, la gran mayoría de polígonos y de parches que existen distribuidos en la ciudad son los que aparecen ahí como en la plaza menor y que muchas veces no están tan bien mantenidas como las otras infraestructuras. De hecho, si ustedes ven el gráfico, es bastante deciduo. Los rojos, el rojo, ¿no es cierto?, es justamente lo que son las plazas menores, ¿ya? Esta es en términos de superficie. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ustedes ven estos cuadraditos un poco para ir después viendo en detalle qué pasa en estos territorios cuando uno va haciendo el zoom y hay distintas realidades comunales. Pero aparte de eso también en la plataforma está, como les decía, el grado de consolidación, que eso en base a una metodología que no tengo acá el tiempo para explicar, pero en base a interpretación de foto aérea, etcétera, se definieron ciertos criterios y están clasificadas todas las componentes como consolidadas, muy consolidadas y no consolidadas, ¿ya? Eso tiene que ver con la cobertura vegetal que se aprecia en la foto. Entonces no es lo mismo tener acceso obviamente a una plaza que tiene cierto grado de vegetación ya consolidado, ciertas áreas mucho más permeables, que tener acceso a plazoletas que no llegan a cumplir con por lo menos un 50 o más de un 50 de cobertura vegetal. Entonces, para ir mostrando un poco ya qué nos está arrojando estos primeros estudios de accesibilidad, que tienen también una metodología que no me va a dar el tiempo, pero si ustedes se fijan, por ejemplo, comunas que nos interesan, como Conchalista en el top 1, donde estamos trabajando de acceso a plazas menores consolidadas o muy consolidadas. La Pintana ya baja. En el sector sur hemos visto en general que hay más déficit de espacios verdes consolidados. Se puede ver tanto hay que hacer un análisis más detallado, a disponibilidad de los espacios o a que no se encuentran consolidados. Interesante, otras comunas como más antiguas, quizás, no sé, el tema de la Ciudad Jardín, Providencia, etcétera, tiene otra tipología, entonces plazas menores aparecen, cae ahí. Pero ya después, cuando empiezan a ver áreas verdes de mayor tamaño, esto empieza a cambiar, ¿ya? Entonces ahí de manera mucho más consistente, ¿no es cierto?, Providencia, La Pintana, o sea, La Pintana baja en comparación a ahora Providencia, etcétera, en el acceso a parques. Y parques mayores que son, creo que no me acuerdo, más allá de 2 hectáreas, ya empiezan otro tipo de comunas, ¿no es cierto?, a tener la población mucho mayor acceso a áreas consolidadas, mientras que se pueden fijar que en el sector sur y norte empieza a decaer, ¿ya? Entonces es interesante también preguntarse, no solamente nos interesa más allá del indicador de los metros cuadrados, sino entender cómo realmente está funcionando la malla y también qué potenciales tiene también, ¿no es cierto? Y es interesante también, de nuevo, no quedarse solamente por lo mismo, o sea, están los datos y es bueno también empezar a mirar el territorio y ver cómo está compuesto. Ahí ustedes pueden ver la diferencia que hay. Arriba tienen las tipologías, simplemente el número de polígonos y abajo está el nivel de consolidación. Entonces, como pueden ver, una cosa es el número, lo que existe, el potencial, pero abajo, por ejemplo, La Pintana es bien dramático como decaen las que realmente están consolidadas o no consolidadas. Y así Providencia no tiene esta dispersión tan grande, pero también consolidada, tiene una diversidad de tipologías también, etc. Entonces, en el fondo es
es poder ir detallando y mostrar un poco cómo se puede ir empezando a ocupar los datos que están alojados en la plataforma y que van a estar disponibles para todos. Todavía no tenemos el link, pero yo se los voy a enviar a todos los que asistieron y lo vamos a estar publicando en las redes. Sí, ya está. Entonces nos queda pendiente cómo utilizar la plataforma. Hay un video que prepararon Josefina y Felipe, pero no sé, por tiempo no vamos a alcanzar a transmitir, ¿ya? Así que los vamos a subir al sitio web y se los vamos a mandar, ya. Está bien bueno, es bien interactivo, así que eso. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una o dos preguntas antes del cierre? Ya. El video y el enlace a la plataforma lo vamos a publicar por las redes y se lo vamos a hacer llegar también a quienes están inscritos. Yo tenía una pregunta. A partir de lo que ustedes, como mostraron, pero a partir de lo que ustedes nos explicaron, los que tienen, que me parece que ustedes como alucinantes las escalas en las que trabajan, eso se piensa como a la región metropolitana. ¿Existirá una posibilidad de replicar este modelo o esta metodología o este plan en otras regiones? Como que es un poco la intención de tal vez tener el territorio con sus distintas como regiones, considerando que son todas distintas y entonces lo que características de recursos está apuntando un poco a eso. Tal vez, generar este cordón, o sea, considerando que el territorio es muy extenso en el caso de nosotros. Este sería el ideal. A partir de lo que ustedes están haciendo, me parece súper relevante, como en términos académicos y prácticos, como de investigación, quizás esa posibilidad tal vez, si bien es un proceso que está siempre en constante ajuste, me imagino como metodología instalando, como intentar un poco llevarlo a eso, ¿no? Justamente porque una vez que ya tengamos definida la estrategia, la acción, un modelo de gobernanza, yo creo que a partir de eso se puede. La idea es tener un documento, ¿no es cierto?, que te pueda guiar en el desarrollo de un plan. Ya nosotros trabajamos también, hicimos el de CIDEM hace un tiempo, a escala comunal, entonces ya tenemos alguna experiencia y poco a poco vamos mejorando de alguna manera, ¿no? Y más gente también tiene que ir conociendo los términos, los conceptos, las ideas, porque si no es muy difícil, uno no puede llegar y decir, ¿sabe qué? Usted debería hacer un plan de infraestructura verde, ¿ya? Entonces yo creo que una vez que esta etapa 3 esté ya terminando, ¿no? Y que podamos presentar el proyecto, el proceso completo, va a ser más fácil poder comunicarlo y que queremos hacer un documento mucho más técnico y otro que sea de más fácil acceso, ¿no es cierto?, para todo el mundo. Y eso yo creo que va a ser como el puntapié inicial para empezar a difundirlo o que empiecen a aparecer otros lugares que desarrollen sus propios planes. ¿Ya? Además, el tema de cómo se va a implementar la política de ordenamiento territorial, yo creo que va a ser clave en poder incentivar, ¿no?, ese tipo de proyectos, porque si no, como no son vinculantes dentro de del sistema de planificación, ¿no es cierto?, termina quedando a la voluntad política del momento, ¿no? Entonces, un alcalde lo toma, le interesa, como el de WIN, que viene a firmar el convenio, que va a desarrollar, ¿no es cierto?, el proyecto, pero después cambia a otro, que lo puede dejar guardado en el cajón y no pasa nada, ¿ya? Entonces, en este sentido, hay dos cosas. Una, los sistemas de planificación territorial que tenemos, que como ustedes vieron, en Portugal y en Colombia es totalmente distinto al de nosotros. Acá ningún instrumento generado por el Ministerio de Medio Ambiente está vinculado directamente con los instrumentos de planificación urbanos, ¿no es cierto?, que además son urbanos. Y eso impide, ¿no?, justamente la protección de los bienes ambientales, el integrarlos dentro de los proyectos de ciudad. Y además, la nueva política, en lugar de proponer nuevos instrumentos, va a modificar el PRC, ¿ya? Y todavía no sabemos de qué manera los va a modificar. Y eso va a ser determinante, porque por primera vez los PRC van a considerar el territorio rural, ¿ya? Pero no sabemos de qué manera.
¿Ya? Entonces eso va a ser muy importante para el desarrollo de este tipo de plan y poder incluirlos dentro del sistema de planificación. ¿Cachai? Porque el PRMS tiene algunas indicaciones, ¿no? Pero son muy pocas, no está linkeado o no está bajo por ejemplo, la planificación ecológica regional. ¿Ya? No hay una vinculación ni una obligatoriedad de seguir los mandatos como explicaba la colega colombiana, ¿no? Entonces, mientras ese tipo de cosas no cambien, es súper difícil lograr implementar estos planes. Por eso esta experiencia, ¿no?, de Santiago, y si logramos que funcione el sistema de gobernanza, yo creo que podría ser el puntapié inicial, ¿no es cierto?, para poder empezar a replicarlo en otros lugares. Pero todavía hay mucha incertidumbre en términos normativos y de gestión territorial, como para ver cómo podríamos incluir estos planes dentro de los instrumentos, ¿no es cierto?, de planificación. ¿Hay una segunda pregunta? ¿No? Ya. Super, entonces, con esto cerramos este segundo bloque. Quedan invitadas e invitados a las 14:45 para nuestro tercer bloque, que va a estar muy interesante porque vamos a poder conversar en profundidad sobre algunas iniciativas que ya llevan varios años trabajando. Vamos a hablar de la iniciativa Jardín Biodiverso, de Aguas de Barrio, que son bastante inspiradoras porque ya podemos tener lecciones a partir de su experiencia para otras nuevas iniciativas, y también algunas que están iniciando y que se marcan, algunas de ellas, en el trabajo del Laboratorio Vivo Santiago. Así que nos vemos a las 3. Muchas gracias. 2:45.